Dicen que ser amable sale gratis, pero a Shanice Williams le costó todo lo que tenía, o eso creía ella. En una noche tranquila en Madrid, una madre soltera se saltó las normas para atender a un cliente tardío con gorra de béisbol. No sabía que era Michael Jordan. No sabía que la estaban vigilando. Tampoco se imaginaba que su despido a la mañana siguiente sería lo mejor que le pasaría en la vida. A veces los sueños más grandes llegan sin buscarlos. Perder tu empleo no siempre es el final, a veces es solo el comienzo. Esto ocurrió cuando una camarera prefirió la bondad antes que las reglas, cambiando no solo su destino, sino el de toda su comunidad. A Shanice Williams le dolían los pies mientras rellenaba los azucareros en el bar Tomás. El reloj marcaba las 11:45 de la noche a solo 15 minutos del cierre. Su cuerpo le suplicaba un descanso tras 10 horas de pie, pero no podía parar. Destiny dependía de ella. «Mamá, ¿puedo ir al campamento de baloncesto este verano?», le había preguntado Destiny esa mañana con ojos brillantes. «El entrenador dice que soy muy buena». Recordar la cara de su pequeña de 8 años le daba fuerzas para seguir. El campamento costaba 500 euros, lo que significaba 2 semanas más de turnos dobles, pero ver la ilusión de Destiny hacía que todo valiera la pena. Justo entonces, el timbre de la puerta sonó, y Shanice se giró para avisar de que cerraban. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Un hombre altísimo, con gorra de béisbol y cazadora oscura, esperaba en el umbral agachando un poco la cabeza para poder entrar. Incluso encorvado debía de medir casi 2 metros de altura. Brad, su encargado, tenía normas muy estrictas sobre no atender a nadie después de las 11:30 de la noche. «La cocina se cierra antes y punto, sin excepciones», solía repetir siempre. Sin embargo, algo en la mirada cansada de aquel hombre hizo que Shanice dudara. Parecía haber tenido un día eterno, igual que ella. «Pase, por favor», le dijo, agarrando una carta. «Intente pedir rápido, si puede, que estamos a punto de cerrar la cocina». El hombre sonrió con una calidez tremenda. «Gracias de verdad», respondió con una voz muy profunda. «Solo necesito un sitio tranquilo donde cenar y pensar». Shanice lo acompañó a una mesa del rincón apartada de los ventanales. Se fijó en cómo mantenía la cabeza gacha, como si intentara pasar desapercibido por completo. «Seguro que es algún jugador de baloncesto», pensó. Por Madrid solían pasar muchos deportistas altos, sobre todo en plena temporada de liga. «¿Qué le pongo?», le preguntó sacando su libreta de notas. «Un café solo, por favor», respondió él, «y lo que me recomiendes para cenar». «Nuestro pollo frito con gofres tiene mucha fama», sugirió Shanice. «Mi hija dice que es el mejor de la ciudad, aunque no es muy objetiva porque los prepara su madre». El hombre soltó una carcajada muy cálida que a ella le resultó extrañamente familiar. «Suena perfecto», contestó. «¿Tienes hijos?» «Sí, una niña, Destiny. Tiene 8 años y ya es más alta que casi todos sus compañeros de clase», sonrió Shanice con orgullo. «Le entusiasma el baloncesto y se muere por jugar en la liga profesional algún día». «Es un gran sueño», contestó el hombre. Al asentir su gorra, se movió ligeramente y la luz fluorescente iluminó su rostro por un instante. A Shanice se le paró el corazón al reconocerlo, pero disimuló al momento para no incomodarle. «Marchando esa cena», dijo con naturalidad antes de irse hacia la cocina. A través del pasaplatos vio a Jerry, el cocinero, recogiendo todo. «La última de la noche, Jerry, es para un cliente muy especial». Él refunfuñó un poco, pero encendió la gofrera sin protestar demasiado. En todos los años que llevaba allí, Jerry jamás le había negado un plato a alguien si ella se lo pedía. Mientras se hacía la comida, Shanice limpió mesas y contó el dinero de las propinas. Había sacado 83 euros esa noche, sin contar al último cliente. Eso iría directo al bote del campamento, sumado, claro, a lo que había rascado en su turno de mañana en la cafetería del otro lado de la ciudad. El hombre esperaba en silencio, mirando la calle desierta por el cristal mientras tomaba su café. A pesar de su imponente estatura, transmitía una tranquilidad que relajaba a cualquiera. Shanice había atendido a muchos famosos arrogantes a lo largo de su carrera, pero este señor era diferente.
Cuando los platos estuvieron listos, se los llevó con un montón de servilletas y salsa picante. «Aquí tiene el mejor pollo con gofres de todo Madrid». «Muchas gracias», dijo él, leyendo su placa de identificación Shenice. «No tenías por qué atender al bar tan tarde, sé que ya habéis cerrado». Ella se encogió de hombros. «Todo el mundo merece una buena cena y un rato de paz, sin importar la hora. Me lo enseñó mi madre». Él asintió con una media sonrisa. «Tu madre te dio una gran lección, y tu hija tiene mucha suerte de tenerte». «La que tiene suerte soy yo», replicó Shenice con total sinceridad. «Destiny es mi motor. En noches tan duras como esta, bueno, voy a terminar de recoger». Mientras limpiaba, no pudo evitar mirar de reojo la cámara de seguridad del local. Brad revisaba las grabaciones todas las mañanas, pero tal vez no se fijaría en la hora, y aunque lo hiciera, ella no se arrepentía de haber ayudado a alguien. El hombre cenó tranquilo, saboreando cada bocado mientras Shenice sonreía al verlo disfrutar. Al acabar le hizo un gesto para que se acercara. «Tu hija tenía razón», le dijo, «es el mejor plato de pollo que he probado en años». Sacó la cartera y antes de que ella pudiera decirle la cuenta, dejó varios billetes sobre la mesa. «Quédate con la vuelta», le dijo levantándose, «y gracias por tu amabilidad. Significa mucho para mí». Shenice esperó a que saliera antes de contar la propina. Se quedó de piedra al ver un fajo de 5 billetes de 100 euros. Aquello pagaba de sobra el campamento de Destiny. Al echar el cierre a las 12:30 de la noche, Shenice se sentía extrañamente ligera. A pesar de su cansancio extremo, a veces saltarse las normas merecía la pena si tu corazón te decía que era lo correcto. Lo que no sabía era que su gesto no había pasado desapercibido y que esa decisión cambiaría su vida al día siguiente. Fuera un todoterreno negro arrancaba alejándose en la oscuridad de la noche. En su interior, Michael Jordan sonreía tramando ya su siguiente paso. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. El despertador de Shenice sonó a las 6 de la mañana y ella se quejó al sentir el dolor en sus pies, pero el recuerdo de la propina de 500 euros le devolvió la sonrisa mientras se preparaba. «Venga, Destiny, a desayunar, cielo», gritó por el pasillo de su pequeño piso. Su hija apareció vestida con la equipación de baloncesto del colegio, botando un balón invisible. «Mamá, no te lo vas a creer», dijo, dando saltos. «El entrenador Johnson me ha dicho que podría ser la capitana del equipo». Shenice la abrazó fuerte. «Eso es maravilloso, y adivina qué, resulta que al final sí vas a poder ir al campamento de verano». Los ojos de la niña se abrieron de par en par. «¿De verdad? Pero sí, ayer me dijiste...» «Digamos que un cliente muy generoso nos dejó una gran propina anoche». Shenice empezó a cocinar tortitas colocándoles pepitas de chocolate con forma de balón. Las cosas buenas ocurren de la forma más inesperada. Tras dejar a Destiny en el colegio, Shenice llegó al bar Tomás, lista para trabajar, pero la voz de Brad la heló al instante. «A mi despacho ya». El encargado la esperaba con los brazos cruzados, mostrando en su pantalla la grabación de anoche. En la imagen aparecía la hora exacta, las 11:47 de la noche. «¿Tienes algo que decir?», preguntó Brad señalando el monitor. «Sabes de sobra que no se atiende a nadie después de las 11:30». Brad solo quería cenar algo, no hacía ningún daño. «Las normas están para cumplirse, Shenice», replicó él con frialdad. «¿Qué pasa si llega a ser un ladrón o si ocurre algo malo en el bar? El seguro no nos cubre nada si pasa algo fuera de hora». «Pero no pasó nada, solo tenía hambre», replicó ella. «Me da igual». El rostro de Brad se endureció. «Te he advertido muchas veces sobre hacer excepciones, quedarte tarde y dar comida extra a cualquiera». A Shenice le ardió la cara de rabia. Esa gente tenía hambre y el cliente de anoche era Michael Jordan. Las palabras salieron antes de poder frenarlas. Brad se rió con desprecio. «Claro, y yo soy LeBron James», sacudió la cabeza. «Esto es el colmo, Shenice. Dame tu delantal y tu placa ahora mismo. Me despides por ayudar a alguien». Su voz tembló. A Shenice le temblaban las manos al quitarse la placa de identificación. 8 años de servicio terminaron así de golpe. Pensó en el dinero para el campamento de baloncesto que ahora tendría que gastar en el alquiler y la comida. Mientras caminaba hacia su coche, su teléfono vibró con un número desconocido. «¿Hola?», respondió ella intentando sonar firme. «¿Hablo con Shenice Williams?»,
preguntó una mujer con voz profesional. ¿Sí? ¿De parte de quién? Llamo en nombre del señor Michael Jordan. ¿Le gustaría reunirse con usted esta mañana en las oficinas de los Charlotte Hornets? ¿Está disponible Chenise? Casi tira el móvil. Miró de reojo hacia la cafetería donde Brad la vigilaba con sospecha a través de la ventana. Supongo que ahora sí, dijo ella con el corazón a mil. ¿Puedo preguntar de qué se trata? El señor Jordan se lo explicará todo en persona. ¿Puedes estar aquí en 30 minutos, Chenise? Pensó en el sueño de Destiny de ir al campamento de baloncesto, en la amabilidad de aquel cliente tan alto de la noche anterior y en la sonrisa burlona de Brad. Sí, respondió con firmeza. Estaré allí. Mientras conducía hacia el centro de Charlotte, no podía evitar preguntarse si estaba cometiendo otro error, pero en el fondo sabía que esto era distinto. Aquel cliente no era un simple hambriento, la estaba analizando. ¿Por qué? Mientras tanto, en las oficinas de los Hornets, Michael Jordan miraba satisfecho el historial de Chenise. 8 años en la misma cafetería, 2 trabajos para mantener a su hija y voluntariado. Perfecto, que suba en cuanto llegue. En cuanto llegue, le dijo a su asistente y llama a la junta, diles que ya tenemos a nuestra candidata. Abajo, Chenise miraba el imponente edificio de los Hornets desde su viejo Toyota Corolla. Apretaba el volante con tanta fuerza que se le blanqueaban los nudillos. Todo parecía una pesadilla. El despido, la llamada misteriosa y ahora esto. De pronto le llegó un mensaje de María, su compañera de Jerry's. «Tía, intentamos convencer a Brad, pero no atiende a razones. Te vamos a extrañar muchísimo». A Chenise se le saltaron las lágrimas. 8 años de amistades y clientes que eran como su familia, perdidos. Por hacer un favor, pensó en la señora Johnson, la anciana que iba cada martes a tomar café, y en el pequeño Tommy, el niño del albergue, al que llevaba meses dándole tortitas a escondidas. «¡Espabila!», se susurró a sí misma mientras se secaba las lágrimas. «Destiny te necesita fuerte». ¿Destiny? Aún debía pasar el mal trago de decirle que ya no habría campamento de baloncesto. Los $500 de la pasada noche tendrían que ir para el alquiler del mes que viene, ahora que no tenía curro. Con un suspiro se miró en el espejo retrovisor. Todavía llevaba puesto el uniforme de camarera, no le había dado tiempo a cambiarse tras el despido. Al menos estaba impecable. Su madre siempre le decía que había que presentarse con dignidad, sin importar lo que te deparara la vida. El vestíbulo del edificio era puro mármol y cristal, haciéndola sentir totalmente fuera de lugar con su uniforme azul y blanco. El guardia de seguridad levantó la vista al verla acercarse. «Soy Chenise Williams. Me han llamado para ver al...». Hizo una pausa sin poder creérselo del todo. «¿Señor Jordan?». La cara de aburrimiento del guardia cambió al instante por una de asombro. Hizo una llamada rápida y le entregó una acreditación. «Planta 43. Patricia la recibirá al salir del ascensor». Aquella subida pareció eterna mientras su cabeza se llenaba de dudas. ¿Para qué querría verla Michael Jordan? ¿Sería por lo de anoche? Patricia, una mujer elegante de unos 50 años, la esperaba con una sonrisa. «Por aquí, señorita Williams. ¿Desea tomar algo? ¿Agua? ¿Café?» «No, gracias», respondió de inmediato, aunque luego recordó que con todo el lío no había desayunado. «Bueno, un vaso de agua estaría bien». Patricia la llevó a una sala de espera con unos ventanales enormes. Desde allí arriba se veía la cafetería Jerry's, minúscula e insignificante, tal y como se sentía ella en ese instante. «El señor Jordan no tardará», le dijo Patricia al traerle el agua. «Póngase cómoda». ¿Cómoda? Chenise estuvo a punto de reírse. ¿Cómo iba a estar cómoda con su vida patas arriba, sin saber cómo pagar el alquiler del mes que viene, o viendo los sueños de su hija peligrar de nuevo? Su móvil volvió a vibrar con un mensaje de Destiny, diciendo que el entrenamiento había sido increíble y que el entrenador la veía muy bien con los triples. Chenise bebió agua para contener el llanto y calmar los nervios. Justo entonces se abrió la puerta a sus espaldas. «Señorita Williams», dijo una voz profunda muy familiar. «Gracias por venir tan rápido». Al darse la vuelta, Chenise se topó con el mismísimo Michael Jordan. Sin la gorra de béisbol, parecía aún más alto y su sola presencia llenaba el despacho.
Sus ojos seguían siendo igual de atentos. «Espero que no le molestara que no dijera que le había reconocido anoche», se atrevió a decir ella. Parecía que buscaba privacidad. Jordan sonrió. «Eso era justo lo que quería, y eso fue exactamente lo que me diste. Un cliente más que buscaba comida y algo de paz». Le indicó que se sentara de nuevo. «Pero no te he traído aquí por eso». «¿No?». Se sentó frente a ella, inclinándose un poco. «Llevo un mes observando esa cafetería y en especial a ti». Al ver su cara de asombro, él continuó. «Busco a alguien especial para dirigir un nuevo programa juvenil en mi fundación. Alguien con empatía real, que haga lo correcto incluso cuando le perjudique». Hizo una pausa. «Alguien como tú». «¿Yo?», susurró Chenise. «Pero si acabo de perder mi empleo por saltarme las normas». Mostraste compasión con un extraño aún sabiendo que te meterías en problemas, y sé que no es la primera vez que lo haces. Ella recordó a todos esos clientes nocturnos las raciones extra que daba a los niños hambrientos y las veces que cerró tarde para que los mayores cenaran tranquilos. No admitió con suavidad, no lo era. «Por eso te ofrezco este trabajo», dijo Jordan. «Pero antes dime, ¿por qué me ayudaste anoche? ¿La verdad?». Chenise le sostuvo la mirada. «Porque se le veía cansado y con hambre, y todo el mundo merece un buen trato en ese estado. Me daba igual quién fuera bajo la gorra». La sonrisa de Jordan se ensanchó. Eso quería oír. A Chenise le temblaban las manos al sostener la tarjeta de visita que Jordan le había entregado. Directora de Proyectos Comunitarios, ponía en letras doradas junto al logo de la Fundación Jordan. «No lo entiendo», dijo ella levantando la vista. «No tengo carrera universitaria, nunca he gestionado nada, solo soy una camarera». «No digas eso», replicó Jordan con firmeza. «Eres justo lo que nos hace falta, alguien que ve a las personas por lo que son y no por su estatus, alguien que sabe lo que es sufrir y aún así decide ayudar». Se acercó a la ventana señalando la ciudad. «Me sobran títulos universitarios en este despacho. Yo necesito a alguien con corazón. Alguien que conozca el barrio porque lo vive día a día». De pronto un suave golpe en la puerta interrumpió la charla. Patricia entró con una carpeta bastante gruesa que contenía el contrato definitivo. Jordan la tomó y se la entregó a Chenise, indicándole que se la llevara a casa para leerla con calma y hablarlo con su hija. Al abrir la carpeta a Chenise casi se le salen los ojos de las órbitas al ver el sueldo. Era más del doble de lo que ganaba en sus 2 empleos juntos. «Esto tiene que ser un error», murmuró. «Para nada», rió Jordan con complicidad, «e incluye seguro médico privado completo y plan de pensiones». «Y no solo eso», añadió él con intención, «también acceso gratuito a todos nuestros programas de baloncesto». La imagen de Destiny le vino a la cabeza al instante. No era solo el campamento, sino entrenamientos todo el año con entrenadores de verdad. «¿Por qué yo?», volvió a preguntar, incapaz de asimilarlo. «Porque lo de anoche no fue casualidad. He estado yendo a varios locales para ver cómo actúa la gente cuando cree que nadie importante los mira. Tú fuiste la única que no cambió su trato al reconocerme». Se sentó de nuevo frente a ella. «Querían que contratara a alguien con un máster y 10 años de experiencia, pero yo buscaba a alguien real». Chenise recordó todas las veces que se había saltado las normas en la cafetería para echar una mano a alguien, cómo eso le había costado el puesto y cómo de forma increíble la había llevado hasta aquí. «No sé qué decir», confesó. «Di que te lo pensarás». Jordan se levantó, dando por concluida la reunión. «Tómate el fin de semana para revisarlo. Empezamos el lunes, si tú quieres». Al salir hacia el ascensor, acompañada por Patricia, Chenise sentía que flotaba. Aquella carpeta le pesaba 1 tonelada por el enorme futuro que encerraba. Al llegar a su coche, asimiló de nuevo el día tan loco que llevaba. Es increíble cómo cambia el cuento en unas horas. Pero ahora tenía una gran noticia que darle a su hija. Justo al arrancar el motor, el móvil empezó a sonar. Era Brad, el encargado de la cafetería. «¿Sí?», contestó con prudencia. Chenise, la voz de Brad sonaba temblorosa. «Tienes que volver de inmediato. Ya no trabajo allí». «Me echaste esta mañana, ¿recuerdas?».
Ya, bueno, carraspeó él, las cosas han cambiado. Ha venido un tipo de traje diciendo que representa a la marca Jordan. Hablan de comprar toda la franquicia de restaurantes, pero exigen hablar contigo primero. Chenise levantó la mirada hacia el gran ventanal de las oficinas, donde le pareció ver una silueta observándola. Ahora mismo estoy bastante ocupada, dijo ella con una firmeza que la sorprendió. Igual, mañana. ¿Mañana? Chenise, hablan de millones de dólares y no paran de preguntar por ti. ¿Qué has hecho? Mientras miraba la carpeta en el asiento del copiloto, Chenise pensó en los sueños de su hija Destiny y de tantos otros niños. Al otro lado de la línea, su antiguo jefe Brad intentaba disculparse reconociendo que se había precipitado y ofreciéndole recuperar su puesto en la cafetería. Pero ella miró hacia la cancha de baloncesto de enfrente, escuchando las risas de los jóvenes que jugaban. Con total firmeza le dio las gracias y le aclaró que no volvería porque sentía que Dios le tenía preparado otro camino. Colgó, abrió el dossier y comprendió que aquel nuevo empleo no consistía solo en coordinar actividades ordinarias. Se trataba de abrir puertas a chicos que necesitaban un empujón, chicos como Destiny, que solo buscaban a alguien que confiara en ellos. En ese instante, un mensaje de su hija iluminó la pantalla, ansiosa por enseñarle los nuevos pases y confirmando que pasaría a buscarla. Chenise sonrió al responderle que, por supuesto, prometiéndole contarle un bombazo increíble. Arrancó el coche con 1000 ideas rondándole la cabeza, sobre la fundación, desde programas para familias monoparentales hasta becas para equipaciones deportivas. Y es que seamos sinceros, a veces saltarse las reglas es el único camino correcto. De camino al colegio de la niña Chenise, empezó a convencerse de que los milagros existían para ambas. El sol de la tarde bañaba la ciudad de un tono dorado cuando aparcó frente al centro escolar, de donde salía un torrente de alumnos cargados con mochilas y balones. Divisó al instante a Destiny, la más alta de su grupo, botando la pelota con esa elegancia innata que siempre le llenaba el pecho de orgullo. ¡Mamá!, gritó la pequeña corriendo hacia el coche, aunque se frenó en seco al notar que vestía el uniforme de camarera. Le preguntó desconcertada por qué no estaba trabajando, y Chenise suspiró pidiéndole calma antes de hablar. Durante el trayecto, la pequeña no paró de hablar entusiasmada sobre su tiro de 3 puntos y los elogios de su entrenador. Chenise escuchaba en silencio calculando los increíbles beneficios del puesto, que incluían entrenamientos profesionales y acceso gratuito a ligas infantiles. Aparcaron junto a su parque preferido y se sentaron en el banco habitual bajo el gran roble. Con el dossier en la mano, Chenise le confesó que algo asombroso había ocurrido, revelándole que el cliente de la noche anterior era el mismísimo Michael Jordan, lo que provocó su despido, pero también una oferta irrechazable. Al oír ese nombre legendario, Destiny dio un salto de pura emoción en el asiento. ¿El mejor jugador de la historia te quiere en su equipo, Chenise? Sonrió y le explicó que aunque implicaba un gran cambio, se encargaría de coordinar actividades deportivas para los jóvenes del barrio. La niña preguntó fascinada si sería como un campamento de verano, a lo que su madre respondió mostrándole los folletos de ligas anuales y entrenamientos especializados. Si aceptaba Destiny, podría participar en todo ello. La pequeña acarició las fotografías llenas de color y exclamó conmovida que aquello parecía un sueño absoluto. Sin embargo, apretándole suavemente la mano, Chenise tuvo que revelarle la parte más amarga de la jornada, confesando que la habían despedido de la cafetería esa misma mañana. Por esa razón no estaba en su turno habitual. El rostro de Destiny se ensombreció de golpe preguntándose si el castigo era por haber atendido a Jordan. Su madre le aclaró que fue por saltarse las normas para alimentar a un extraño, un gesto generoso que habría tenido con cualquiera. La niña lo comparó con las raciones extra que le preparaba en secreto a Tommy, el chico del albergue. Chenise, asombrada de que su hija se diera cuenta de esos detalles, la abrazó con fuerza mientras admitía sus temores sobre la enorme responsabilidad de este nuevo cargo. Sentía pánico de no estar a la altura, pero la pequeña le recordó sus propias enseñanzas. Incorporándose con gesto solemne, la pequeña imitó el tono de su madre, asegurando que nunca sabrá de lo que es capaz hasta que lo intente. Chenise soltó una carcajada sincera mientras se secaba las lágrimas maravillada por la madurez de su hija.
Tras un tierno abrazo donde Destiny le prometió que brillaría en esta etapa, ambas contemplaron el atardecer, tiñendo las nubes de tonos rosados. A pocos metros, unos adolescentes disputaban un partido amistoso entre risas. Con voz suave, la niña le sugirió que sus proyectos podrían beneficiar a personas como la hermana de Tommy, una jugadora excelente, cuya familia no disponía de recursos para costearle una academia. Con apenas 8 años, Destiny comprendía el verdadero alcance de aquella oportunidad para transformar la vida de su comunidad. De repente el móvil vibró con un mensaje de Patricia, preguntando si ya tenía una decisión tomada antes de la reunión de la junta al día siguiente. Al contemplar la ilusión en la mirada de su hija y a los jóvenes en la pista, Shanice supo de inmediato qué responder. Ambas redactaron una contestación, expresando el inmenso honor que suponía aceptar el puesto y agradeciendo que hubieran visto en ella un potencial oculto. La réplica llegó al instante, dándole la bienvenida al equipo a las 9 de la mañana e indicándole que trajera a su hija. Dando brincos de alegría, la pequeña quiso saber a quién conocerían al día siguiente, pero su madre admitió que no lo sabía, aunque presintió que este era el inicio de una etapa grandiosa. Mientras regresaban al coche, bajo la brisa nocturna que recordaba a la de la noche anterior en la cafetería, Jerry Destiny le susurró lo orgullosa que se sentía de ella. Conduciendo de vuelta a casa, con una inmensa felicidad en el pecho, Shanice le aseguró que saldrían adelante juntas, como el gran equipo que eran. Lo que ninguna de las dos sospechaba era que en su despacho el famoso deportista continuaba revisando expedientes sobre su mesa de trabajo. Aquellos documentos contenían historias de madres solteras de Charlotte y de muchachos vulnerables esperando un cambio radical en sus vidas. Arriba del montón descansaba una fotografía de Shanice, sirviendo comida en el comedor social las navidades pasadas, cansada pero sonriente, junto a una carta de agradecimiento de la madre de Tommy. La leyenda del baloncesto anotó en el expediente que los mayores anhelos se cumplen al facilitar los ajenos. Al amanecer, la protagonista contempló su armario sumida en un mar de dudas y nervios, dándose cuenta de que sus sencillas prendas diarias parecían demasiado informales y desgastadas para el estatus de una directora ejecutiva de la fundación. Tras probarse 5 conjuntos distintos, se decantó por su vestido de los domingos azul marino que su madre le había regalado en las últimas fiestas. Desde el salón, Destiny le metía prisa, vestida con su camiseta de baloncesto favorita y las zapatillas nuevas que había comprado ahorrando con tareas del hogar. Su madre se dio un último vistazo al espejo infundiéndose valor a sí misma en un susurro cargado de determinación antes de salir a toda prisa. Llegaron a la sede de los Hornets 20 minutos antes de la cita, cruzando el elegante vestíbulo de mármol con una actitud firme y renovada, que el vigilante de seguridad reconoció con agrado. El empleado les entregó las tarjetas de acreditación y subieron a la planta 43, donde Patricia las recibió cordialmente. La pequeña se mostró entusiasmada al preguntar si conocería a su misterioso ídolo, a lo que la secretaria asintió con complicidad antes de invitarla a la sala de juegos interactiva, mientras su madre resolvía la entrevista de trabajo. Tras recibir el visto bueno de Shanice, la niña corrió contenta a probar los simuladores. Acto seguido, la asistente condujo a la mujer hacia un imponente salón de juntas presidido por ejecutivos impecables, donde la gran estrella del deporte se puso en pie con un saludo de bienvenida. Presentándola solemnemente como la nueva responsable de acción social, ante todos los presentes, el anfitrión le indicó que se sentara a su lado. Al ocupar su puesto, la mujer se percató con asombro de que, entre aquellos empresarios distinguidos, se hallaban rostros muy queridos de su vecindario, como la madre de Tommy y su antigua cliente habitual. Jordan le aclaró que llevaba meses analizando su labor cotidiana a través del testimonio directo de sus vecinos y conocidos. Fue entonces cuando la anciana tomó la palabra con enorme ternura, confesando a la sala entera que la cocinera solía quedarse horas extra tras su jornada laboral solo para escuchar sus vivencias familiares con paciencia infinita. La madre de Tommy no se calló nada y explicó que Shanice siempre conseguía comida para el albergue y ayudaba con las ofertas de empleo al salir de trabajar.
El entrenador Johnson asintió sumando que ella siempre limpiaba la cancha tras los partidos, aunque Destiny no jugara. A Shanice se le llenaron los ojos de lágrimas al ver que la gente se fijaba en esos detalles. Jordan le aseguró que por eso era ideal para el puesto, ya que actuar bien a solas demuestra el verdadero carácter de una persona. Entonces deslizó un documento por la mesa. Era su contrato oficial, con el sueldo pactado, extras jugosos. Una beca universitaria para Destiny, seguro médico inmediato y un bonus para empezar sin apuros. Con los ojos como platos, Shanice no podía apartar la mirada de la cifra escrita. Aquello significaba un piso mejor, un coche decente y unos ahorros para el futuro de Destiny. Apenas pudo susurrar que no sabía qué decir. La señora Johnson le acarició la mano, animándola a aceptar para conocer a su nueva entrenadora ayudante. Jordan sonrió de oreja a oreja revelando que Destiny ya estaba en la cancha recibiendo consejos de la mismísima Lisa Leslie. Shanice se quedó de piedra al oír el nombre de la leyenda de la liga femenina. Jordan le ofreció un bolígrafo diciendo que el talento de su hija merecía el mejor entrenamiento del mundo. Con las manos temblorosas firmó el contrato. En ese instante le vinieron a la cabeza todas aquellas horas extra en la cafetería, la comida que colaba a los niños con hambre y los pequeños gestos que entonces le parecían insignificantes. Preguntó cuándo empezaba. Jordan se levantó y le estrechó la mano diciéndole que ya había empezado, pues su primera tarea estaba abajo, viendo a su hija entrenar con una de las mejores jugadoras de la historia. De camino al ascensor, Jordan confesó que en su infancia alguien le dio una oportunidad a su familia cuando más lo necesitaban, y que a veces basta con que una sola persona crea en ti. Le aseguró que ella había sido esa luz para muchos y que ahora le tocaba recibir ese mismo apoyo. Al abrirse el ascensor, el eco de un balón botando y unas risas llenas de vida lo inundaron todo. Allí estaba Destiny, en mitad de la pista, corriendo de un lado a otro junto a Lisa Leslie, con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Madre mía! Ver esto de verdad que te encoge el corazón. Shanice contempló a su hija clavar un triple perfecto y pensó en todos los niños que seguían esperando una oportunidad para cumplir sus sueños. Estaba deseando ponerse manos a la obra. Lo que no se imaginaba era que todavía le quedaba una última prueba por superar, un obstáculo que demostraría si de verdad merecía esta nueva vida. But for now, she let herself enjoy the moment, watching her daughter's dreams unfold on a professional basketball court, surrounded by people who had seen her heart when she thought no one was looking. 3 meses pasaron volando como un contraataque directo al aro, y Shanice se adaptó a la Fundación Jordan con la misma entrega que ponía en la cafetería. Su vida ya no consistía en servir platos, sino en alimentar esperanzas guiando a los jóvenes hacia el deporte para alejarlos de las calles. Cada mañana entraba a su propio despacho con vistas a la ciudad y se daba un pellizco para convencerse de que aquello no era un sueño. Las paredes se habían llenado de cartas de agradecimiento de las familias y fotos de los chicos estrenando equipación. Destiny tampoco se quedaba atrás, ya que sus entrenamientos semanales con Lisa Leslie la habían transformado por completo. Había crecido 5 centímetros y pulido un tiro en suspensión que dejaba al entrenador Johnson con la boca abierta. Pero lo mejor era que ahora ayudaba a los más pequeños de la fundación, enseñándoles las mismas jugadas que ella estaba aprendiendo. Destiny siempre recordaba que hacía aquello porque su madre le había enseñado que todo el mundo merece una oportunidad. Aquella tarde, Shanice repasaba en su mesa las solicitudes para el nuevo programa de becas. Solo tenían presupuesto para 20 jóvenes que recibirían entrenamiento material y clases de apoyo, pero se acumulaban más de 200 peticiones. Se preguntaba cómo iba a elegir mientras extendía las hojas sobre la mesa. Cada historia le partía el alma, con padres solteros, pluriempleados, familias sin hogar tras incendios devastadores y críos jugando con zapatillas prestadas de tallas distintas. Estaba tan absorta leyendo que por poco pasa por alto un correo urgente que acababa de entrar en su ordenador. Un escalofrío le recorrió la espalda al leer el asunto del mensaje que exigía una auditoría financiera de urgencia.
Con las manos temblorosas, Shenice abrió el archivo y vio desfases alarmantes en las cuentas de la fundación con enormes sumas de dinero que aparecían y desaparecían sin dejar rastro. Susurró que aquello no podía ser real mientras repasaba las hojas de cálculo adjuntas. Pero los datos no mentían. Había cientos de miles de euros moviéndose de un lado a otro sin justificación alguna. De repente, su precioso despacho se le cayó encima. Pensó en los chicos que dependían de ellos, en la cara de Destiny al encestar su primer triple y en la hermana de Tommy que acababa de empezar a entrenar hacía apenas unos días. Aunque denunciar el descuadre era lo correcto, el miedo a perderlo todo la paralizaba por completo. ¿Y si cerraban los programas? ¿Y si Destiny perdía su oportunidad? No podía dejarse llevar por el pánico. Con paso firme, pero el corazón en un puño, Shenice marcó el número directo de Jordan y le pidió verse para hablar urgentemente de las finanzas. Él le indicó secamente que subiera a su oficina. El trayecto hasta allí se le hizo eterno. Al mirar por las ventanas, vio a los niños jugar abajo y sus risas flotando en el aire le encogieron el pecho. ¿Cuántas ilusiones se romperían si todo aquello se venía abajo? Jordan la esperaba tras su mesa, con las gafas de leer puestas y repasando los mismos documentos comprometidos. Con el pulso acelerado, pero intentando sonar firme, Shenice le confesó que había detectado irregularidades muy graves en las cuentas. Le explicó el movimiento de grandes sumas de dinero sin justificar. Jordan alzó la mirada inexpresivo, preguntándole si era consciente de que aquello podía arruinar las becas y el futuro de Destiny. Shenice se irguió con orgullo y contestó que precisamente por eso debía decírselo, porque esos chicos no merecían un proyecto basado en trampas, ni su hija un éxito construido sobre mentiras. El semblante serio de Jordan aguantó un segundo antes de transformarse en una gran sonrisa, asegurando que era justo lo que quería oír. Totalmente desconcertada, Shenice escuchó a Jordan explicarle que las cuentas estaban limpias y que todo había sido una prueba final para medir su honestidad. Querían comprobar si haría lo correcto, aún sabiendo que podía costarle su propio empleo. El alivio fue tan inmenso que tuvo que sentarse porque le flaqueaban las piernas. Jordan le aclaró que la integridad de la fundación era tan vital como su labor social y que necesitaban estar seguros de su honradez antes de ofrecerle el puesto de directora ejecutiva. Ella se quedó sin palabras. Al preguntarle por el actual director, Jordan le reveló que se jubilaba y que la habían estado preparando para esto desde el primer día por su gran compasión y ética de trabajo. Por la ventana vio a Destiny enseñando a votar a otra niña pequeña. Contemplando aquella escena, vio reflejado el mismo espíritu de superación en madre e hija, dedicadas en cuerpo y alma a los sueños de los demás. Conmovida, aceptó el contrato, pero le pidió añadir una pequeña condición. Quería repartir las becas entre más chicos, reduciendo la cuantía si hacía falta para que nadie se quedase fuera de la pista. Jordan sonrió de par en par, confirmando que por esa generosidad era la persona idílica para el cargo. Al caer la tarde, Shenice disfrutaba de su rincón favorito del parque mientras veía a Destiny entrenar con otros niños del barrio. Llevaba el contrato firmado en el bolso, flamante directora ejecutiva. Le costaba creer lo mucho que había cambiado todo desde aquellas agotadoras noches sirviendo mesas en la cafetería de Paco. De pronto, recibió un mensaje de su antigua compañera María. El mensaje de María derrochaba entusiasmo al contarle que una gran empresa había comprado la cafetería de Paco. Iban a convertir todos los locales en centros juveniles con canchas de baloncesto y se rumoreaba que ella estaba detrás de todo aquello. Shenice sonrió con ternura al recordar las palabras de Jordan sobre dar segundas oportunidades. No solo había cambiado su destino, sino el de todo el vecindario. Destiny corrió hacia ella empapada en sudor junto a sus nuevos amigos, suplicando por unos helados para combatir el calor del verano. Ante semejantes caritas de ilusión, Shenice no pudo negarse. Mientras caminaban hacia la heladería del barrio, prestó atención a las charlas de los pequeños sobre sus grandes aspiraciones desde convertirse en entrenadores hasta jugar en equipos universitarios.
Jenny, la hermana de Tommy, ya se veía jugando en la Liga Profesional Femenina dentro de unos años. Shanice les advirtió entre risas que no se empacharan con el helado si no querían que sus padres la culparan a ella a la hora de cenar. De repente Jenny le preguntó si no echaba de menos su antiguo trabajo de camarera ahora que ayudaba a tanta gente. Shanice reflexionó un segundo y admitió que añoraba los pequeños detalles del día a día, pero que ahora su labor llegaba mucho más lejos. Uno de los niños exclamó entusiasmado que aquello era como tener un ángel de la guarda. Esa misma noche, ya en casa, mientras Destiny terminaba los deberes en el salón, Shanice sintió una paz increíble. Shanice revisaba los últimos informes financieros de la fundación. Todo parecía encajar a la perfección, quizá demasiado. De repente, vio algo extrañamente fuera de lugar en las fechas. Varias donaciones figuraban registradas en meses futuros. Al profundizar en los datos, aparecieron más inconsistencias alarmantes. Los números cuadraban matemáticamente, pero la temporalidad era errónea. Era como si alguien estuviera apuntando dinero que todavía no poseían. Sintió un nudo en el estómago. ¿Era otra prueba? ¿O de verdad había un problema grave? Esta vez, agarró el móvil para llamar a Jordan, pero se contuvo. Como directora ejecutiva, debía comprender todo sola, antes de dar la voz de alarma. Y pasó las siguientes 2 horas devorando cada informe. Al final, dio con el engaño. Alguien estaba registrando donaciones prometidas como si ya se hubieran cobrado, inflando artificialmente el saldo de la fundación. En ese momento Destiny apareció en el umbral en pijama para decirle que ya era hora de dormir y que necesitaban descansar para rendir al máximo. Shanice le dio la razón, prometiendo terminar algo importante primero. La pequeña se acercó a mirar la pantalla y le preguntó con inocencia si pasaba algo malo, por la expresión de su rostro. Shanice la abrazó fuerte, recordándole que ayudar a los demás a veces exige tomar decisiones muy difíciles, tal como hizo ella al denunciar aquellos problemas de dinero a pesar de su miedo. Y justo ahora creía haber encontrado más problemas reales. Destiny la abrazó con fuerza y le aseguró con total confianza que ella los arreglaría, porque eso es lo que hace una madre. A la mañana siguiente, muy temprano, Shanice entró en la oficina con un informe detallado. Ante la sorpresa de la recepcionista que le avisó de que Jordan aún no había llegado, Shanice respondió que venía a hablar con toda la junta. 1 hora después se encontraba ante el Consejo de Administración, incluido el propio Jordan. Aunque le temblaban las manos al repartir las hojas, su voz sonó firme al explicar que el sistema contable estaba registrando fondos inexistentes para maquillar el saldo y que si no lo solucionaban de inmediato, podrían perderlo todo. El silencio en la sala era sepulcral, mientras Jordan se recostaba en su silla sin revelar la mayor emoción. Shanice continuó con valentía, defendiendo que los chicos de fuera merecían un proyecto basado en la verdad y no en simples promesas. Prefería perder su empleo antes que fallarles callándose la boca. Tras una tensión insoportable, Jordan rompió a reír de repente, ante la total confusión de ella. Él se levantó y le confesó que era una mujer extraordinaria que acababa de superar una prueba real que nadie había planeado. Desconcertada por las sonrisas del resto de miembros, Shanice no entendía nada, así que Jordan se acercó al ventanal y le hizo un gesto para que mirara abajo con él. Abajo los niños llegaban para el entrenamiento matutino con zapatillas nuevas y camisetas de la fundación. Jordan señaló hacia una joven que practicaba tiros libres y reveló que era la hija de Brad, su antiguo encargado en las cafeterías Paco. Al comprar la cadena de cafeterías, descubrieron el verdadero motivo de que aquel hombre fuera tan estricto. Intentaba ahorrar cada céntimo para enviar a su hija al campamento de baloncesto. Hizo todo lo posible, acumulando turnos extra para darle una oportunidad en la vida. Shanice contempló emocionada cómo la chica encestaba un tiro impecable, admitiendo que no tenía la menor idea de su historia. Nadie conoce la vida de todos, le recordó Jordan, insistiendo en que por eso necesitaban líderes capaces de ver el panorama completo.
Le explicó que las irregularidades contables eran reales, pero no por fraude, sino por desesperación. El contable intentaba estirar el presupuesto para acoger a más niños, del mismo modo que ella solía estirar la comida en la cafetería para alimentar a los más necesitados. Al comprenderlo todo, las lágrimas asomaron a los ojos de Shanice al ver que incluso con buenas intenciones había que defender lo correcto. Jordan sonrió afirmando que esa integridad no se enseña, nace con uno mismo. De repente Patricia entró acompañada de Destiny y Lisa Leslie para darles una emocionante noticia de última hora. La pequeña Destiny exclamó con alegría que la habían seleccionado para el equipo nacional juvenil y que Lisa creía que sería la jugadora más joven de la historia. Shanice abrazó con fuerza a su hija, sintiendo que el corazón le iba a estallar de orgullo. Lisa añadió que eso no era todo, y Destiny explicó que había puesto como condición que otros niños del barrio también tuvieran su oportunidad de jugar. Jordan se aclaró la garganta para revelar el verdadero propósito de la reunión. Querían expandir la fundación por todo el país, convirtiendo las antiguas cafeterías Paco en centros juveniles, y querían que ella liderara todo el proyecto nacional. Jordan continuó asegurando que ella había demostrado con creces su valía ante cualquier imprevisto, dejando claro que el éxito no sirve de nada si no se comparte. Le deslizó un nuevo contrato sobre la mesa, preguntándole si estaba lista para ayudar a jóvenes de todo el país a cumplir sus metas. Ella miró a su hija, quien asintió con entusiasmo mientras pensaba en todos esos padres agotados por turnos dobles y niños entrenando en pistas rotas con balones desgastados. Shanice aceptó firmar con una única condición, que Brad recuperara su empleo como director del primer centro juvenil y que su hija recibiera una beca completa para sus estudios. Jordan sonrió divertido confesando que ya lo tenía todo previsto y que ella no era la única que creía en las segundas oportunidades. 6 meses después, Shanice se encontraba en el escenario durante la inauguración del primer centro juvenil reconvertido a partir de las antiguas cafeterías Paco. El viejo letrero del local seguía colgado en el interior para recordar sus humildes comienzos, pero el aparcamiento era ahora una pista de baloncesto y el salón albergaba modernos equipos deportivos. Brad y su hija sonreían entre la multitud con la camiseta de la fundación al lado de Tommy y Jenny, que acababa de entrar en el equipo escolar, y de Marcus, que ya ejercía como entrenador asistente. Al lado de su madre Destiny, lucía orgullosa su uniforme oficial, recordando lo lejos que habían llegado desde aquellas charlas nocturnas. Los sueños se presentan en todas las formas imaginables, declaró Shanice con emoción ante el público, explicando que a veces consisten en encestar una canasta decisiva o en atender a un cliente a altas horas de la noche, pero los más grandes siempre consisten en ayudar a los demás. En la multitud divisó a Jordan con su gorra de béisbol, igual que aquella primera noche en la cafetería, dedicándole una sonrisa cómplice. Comprendió que un pequeño gesto de bondad puede transformar a toda una comunidad para siempre. Todo, gracias a una camarera que antepuso el corazón a las normas y a una leyenda del deporte que supo ver el potencial de una campeona. En realidad nunca existió un examen oficial, sino la simple decisión diaria de elegir el camino correcto en lugar del fácil. Una elección que Shanice tomó siempre guiada por su generosidad. Esa fue la verdadera victoria y el auténtico triunfo que lo cambió todo, marcando solo el principio del viaje. Muchas gracias por acompañarme en este emocionante relato de segundas oportunidades y superación. Me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás viendo, así que déjame tu ciudad y país en los comentarios. Si esta historia te ha inspirado tanto como a mí, regálanos tu me gusta y compártela. Recuerda que los mejores sueños se cumplen mientras ayudas a otros a alcanzar los suyos.